Hola amigos, les habla Gustavo Contreras de Ministerio Saeta para darles la bienvenida a nuestro programa Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado, en que estudiaremos un asunto que ha sido debatido por siglos, a saber, la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? Borroso al comienzo, establecido después, el domingo que desplazó al sábado como nuevo día de adoración será examinado a la luz de la mejor información histórica disponible. Así presentamos sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado. Analizaremos historia, buscaremos razones del cambio y definiremos si es válido sostener hoy la vigencia de un tiempo sagrado semanal. Hoy nuestro 10º tema de estudio es el sábado en la epístola a los hebreos. El eco del significado redentor del sábado se encuentra en la epístola a los hebreos, donde el pueblo de Dios es asegurado en la permanencia de las bendiciones del descanso sabático o sabatismos, como dice la palabra griega en Hebreos 4:9, y se exhorta a los nuevos creyentes a aceptarlas. Pues abrimos Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 11 y leemos lo que tenemos allí en la palabra de Dios. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Enfatizamos que la palabra reposo significa descanso sabático, que es la traducción que trae la Biblia de Jerusalén para la palabra griega sabatismos. Y en el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Desde la creación, que precede y reemplaza toda decisión humana de obediencia o desobediencia, queda, dice Hebreos capítulo 4:9, cuando dice allí, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pues queda para el pueblo de Dios un reposo sabático o sabatismos, esto es, la comunión, la relación y el acuerdo deseados por Dios y la libertad humana. El autor de Hebreos escribe a una comunidad de judeocristianos que aparentemente comparten la convicción de que las bendiciones de la observancia del sábado estaban vinculadas al pacto nacional judío. Para ellos, la observancia del sábado estaba asociada con la prosperidad material, de la que solo disfrutarían los miembros de la comunidad del pacto en un estado de paz política. De hecho, Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, nos habla al respecto, cuando dice: si retrajeres del día de reposo, o sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bien, este texto de Isaías 58, 13 y 14 refleja el concepto de que la observancia genuina del sábado garantiza las bendiciones del pacto. Al argumentar que queda otro reposo sabático para el pueblo de Dios, según leíamos Hebreos 4:9, además del ofrecido por Josué a los israelitas, Hebreos capítulo 4 parece refutar la opinión predominante de que las bendiciones de guardar el sábado estaban vinculadas al pacto nacional judío. El autor de Hebreos se esfuerza por destetar a los hebreos de su observancia externa, señalando su fin espiritual. Para alejar a estos judeocristianos de una visión tan exclusiva y material del sábado y establecer su naturaleza redentora, espiritual y universal, el autor de Hebreos combina dos textos del Antiguo Testamento, a saber, en Génesis capítulo 2:2 y Salmo 95:11. Con el primer texto, el de Génesis, el autor trata el origen del reposo sabático hasta el tiempo de la creación, cuando Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Esto lo miramos en Hebreos 4:4 cuando dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día:
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Bien, este texto de Hebreos 4:4 está tomado de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y reaparece luego en el cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 11, que leemos junto con otro texto también de Éxodo, cuando dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo mismo también en 31, capítulo 31, 17. Leemos así: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El hecho de que el descanso del sábado se originó con Dios le otorga validez universal y eterna. Con el segundo texto que se usa en Hebreos 4, esto es Salmo 95:11, el autor explica el alcance de este descanso sabático, que incluye las bendiciones de la salvación que se encuentran al entrar personalmente en el reposo de Dios. Leemos pues entonces Salmo 95, versículo 11, si bien allí se va a presentar desde una manera negativa, un juramento que el Señor da, otorga, para aquellos que tenían que entrar en el pacto personal con Dios. Bien, Salmo 91, versículo 11, dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bien, notemos allí que se está hablando de un reposo privado, un reposo de Dios personal o personalizado, al cual, por juramento, esta gente no podría entrar. Bien, este pensamiento reaparece en Hebreos capítulo 4, recordemos que estamos examinando el sábado en el libro de Hebreos, el capítulo 4, donde veremos las bases que el autor presenta para sostener que el sábado es universal y vigente también. Bien, miramos Hebreos 4:10, cuando dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Lo mismo versículo 3 y el 5. Pero los que hemos creído entramos en ese reposo, yo diría personalizado. ¿Por qué? Porque el texto que sigue, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero los que han creído sí entraron. Es un reposo, reiteramos, personalizado, para luego hacer el contraste con este reposo que el texto nos va a decir que Josué se los dio, que es el reposo de la tierra por haber conquistado la tierra de Canaán. ¿Será ese reposo al cual se refiere el texto de Hebreos? No. Claramente luego va a decir que Josué no les pudo dar ese reposo. Aún el 5, nuevamente, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Para demostrar este alcance universal de las buenas nuevas del reposo sabático, que vino a nosotros tal como a ellos, es decir, a los israelitas, esto lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Leemos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y esa palabra pues incluía un reposo, ya que dice a continuación en el versículo siguiente, el 3, Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído en esa palabra, en esa buena nueva, reitero el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Bien, esa buena nueva incluye el reposo del sábado. A ver, ¿cómo se entiende? Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que se dijo, recordemos, con un juramento inverso, solemne: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 3 nuevamente. Pero los que hemos creído entramos. Y ellos que no creyeron no entraron. Muy bien, este análisis estamos haciendo paulatinamente de Hebreos capítulo 4. Entonces, nuevamente el versículo 2 que dice que ese alcance universal de las buenas nuevas vino a nosotros tal como a ellos, es decir, a los israelitas, y que puede ser apropiado personalmente por fe. Esto lo va a decir el versículo 2, cuando al revés dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe
en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, lógicamente es por fe. Si para ellos no entraron por causa de la fe, en nuestro caso como creyentes, por causa de la fe entramos. Entonces, en base a esto, el autor de Hebreos saca varias conclusiones notables del Salmo 95. En primer lugar, razona que el juramento de Dios en el Salmo 95:11 que hemos leído, que también lo tenemos en Hebreos 4:3, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bien, el autor de Hebreos razona que el juramento de Dios del Salmo 95:11, por el que los israelitas no entrarían en su reposo, indica que Dios había prometido un descanso sabático, el cual, sin embargo, la generación del desierto falló en entrar, es decir, en la tierra prometida de descanso, a causa de desobediencia, como lo dirá capítulo 4:6. Notemos. Leo Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Aún el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, Josué no pudo meterlos, pero ya veremos textos que muestran que Josué sí metió a la gente en un reposo. Pero era el reposo político, no el reposo privado que Dios ofrecía de comunión con él. Por eso el autor de Hebreos, él razona que queda que algunos entren en él. Fijémonos, para ver el contexto, como en el capítulo 3 de Hebreos, desde el versículo 16, se nos dice que esta gente no entró a causa de la desobediencia, aunque hubieran entrado en la tierra de reposo, como leeremos luego en Josué 21, para hacer distinción entonces entre un reposo como tierra, en la que ellos sí entraron, y el reposo espiritual de la gracia, el personalizado, el de la comunión con el Señor, es un reposo al cual se nos invita a entrar. Bien, Hebreos capítulo 3, 16 en adelante leemos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y uno pensaría, sí, efectivamente, no entró la generación adulta, pero los niños, sus hijos, sí entraron en la tierra prometida. Pero el punto es que aquí se está hablando de un reposo del cual el sábado va a ser el memorial y símbolo también. Y haremos la diferencia entre el reposo de la tierra, del cual, reitero, Josué dice que los hizo reposar, capítulo 21, y de este reposo o sabatismos, descanso sabático, al cual Dios invita a entrar. Bien, en segundo lugar, el autor procede a mostrar, además de, en primer lugar dijimos la unión de dos textos, Génesis 2:2 con el Salmo 95:11, la relación que el autor pone entre ambos textos. Ahora, siguiendo este razonamiento del autor de Hebreos, procede a mostrar que el reposo sabático de Dios no se agotó ni siquiera en la generación siguiente, cuando los israelitas, bajo Josué, entraron en la tierra de descanso, ya que dice Hebreos 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, David mucho tiempo después dice hoy, si oyeres hoy su voz. Bien, se mira con ello entonces que el reposo queda abierto con David y ese hoy permanece para que el creyente por fe entre en ese reposo personalizado, es decir, un reposo de comunión con el Señor. Nos acordamos las palabras de Jesús de Mateo capítulo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el reposo en la comunión con Jesús, pero hay que ir hasta Él y creer en esa buena nueva.
Es interesante notar que mucho tiempo después de la proclamación original de las buenas nuevas del reposo sabático, incluso aún en la época de David, Dios nuevamente renueva su promesa al decir hoy. Ello indica que la promesa de entrar en el reposo sabático de Dios, recordemos la palabra griega es sabatismos, de Hebreos 4:9, aún permanece para el pueblo de Dios. Finalmente, el escritor, el autor de Hebreos, implica que el hoy, en el que el Salmo renueva el ofrecimiento de reposo, ha amanecido ahora con el advenimiento de Cristo, la buena nueva anunciada a nosotros, nos va a decir Hebreos 4:2. ¿Recordamos? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El autor de Hebreos demuestra que el descanso del sábado tiene un significado tridimensional y aún cuatridimensional. A ver, el sábado conmemora primero la finalización de la creación. Esto lo miramos en Hebreos capítulo 4, cuando dice, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Notemos cómo el autor intencionalmente está uniendo el sábado de la creación, el descanso allí que el Señor tuvo cuando bendijo el día, reposó en él y lo santificó. Ese descanso lo conecta con el Salmo 95, el que aparece en forma negativa, cuando dice, no van a entrar en mi descanso. ¿Qué significa ello? Significa que había un descanso abierto desde la creación, que permanecía semana a semana, mientras que este sábado abierto en la creación se reiteraba semana a semana, no así las obras de la creación, que estaban terminadas en los 6 primeros días y no se creó más, como nos lo dice Hebreos 4, versículo 3, lo leemos completo, y varias veces tendremos que leer los textos o escuchar estos versículos de Hebreos 4 para entender a fondo esta teología, este pensamiento que el autor de Hebreos, Pablo, quiere enseñarnos. Miremos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no van a entrar, pero los que creímos sí entramos. Pero entonces el autor hace la aclaración, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Bien, ¿qué lección estamos mirando que se puede extraer? La primera, se toma la semana de la creación como modelo de algo. ¿De qué? Primero, de que hay algo que se repite, algo que continúa, y a la vez también, simultáneamente, de algo que se corta. Bien, ¿qué es lo que continúa o repite? Ese es el reposo, que desde la creación dice que entramos en él, del modo que se dijo, juré mi ira, no van a entrar. Entonces, los que creen entran en ese reposo conectado con el primer reposo de Dios, el de la creación, con el primer sábado. ¿Y cuáles son las cosas que no continúan, que se cortan? Pues de los 6 días de la semana, las obras de la creación. Esto lo miramos en capítulo 4, 3, última parte. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, Dios creó en 6 días y no hay más obra creadora. A esto queremos agregar puntualmente cuando el Señor pronuncia aquella famosa defensa de Juan capítulo 5, 17, cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ya miramos en otra emisión que ese texto fue mal interpretado por muchos autores, tanto de la antigüedad como autores modernos, en el sentido que ese trabajo de Dios hasta ahora, Dios lo hace, y yo también, diría Jesús, yo también lo hago, así como el Padre lo hace, que ese trabajo supuestamente comprende obras de creación, obras creativas, y por lo tanto Dios trabaja. Bien, estamos mirando que el texto nos está diciendo en Hebreos 4:3, última parte, que las obras creativas están acabadas. Dios no está creando obras creativas, pero sin embargo está trabajando. Eso ya miramos, consideramos
la interpretación muy importante de San Juan 5:17, porque es una respuesta formal de parte de Jesús ante la acusación judía de violación del sábado. Y ya comentamos que esas obras no son las obras creativas, sino obras redentivas, obras de salvación que el Padre está haciendo desde la creación, permanentemente, y especialmente en sábado, porque Jesús justifica su acción que en sábado, al haber curado en Juan 5 al tullido, al inválido de Betesda, y se justifica diciendo: mi Padre trabaja, mi Padre obra, pero no obras de creación, sino obras de salvación. Tema fascinante, por cierto. Bien, avanzamos entonces más todavía con el texto de Hebreos 4. Habíamos dicho entonces que el sábado conmemora primero la finalización de la creación. Más tarde llega a simbolizar la liberación de Egipto. Esto miramos ya en la enunciación del cuarto mandamiento según la versión de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 14. Lo repasamos para ver entonces cómo el sábado cada vez va apareciendo, así como en Deuteronomio aparece incrustado en el cuarto mandamiento, la liberación de Egipto. Vamos a ver entonces que en Hebreos se conecta esa salvación, ese reposo personalizado con Dios, íntimo con Dios, con el sábado también. Bien, miramos capítulo 5, versículos 14 y 15 de Deuteronomio, que dice: mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni asno, ni animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Notemos bonita la expresión que sigue: para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Es decir, es un día de igualdad social. El sábado pues ya no hay más distingos. Uno es el rico, el otro es el pobre, este es el empleador y este es el empleado, y este es el que tiene más y puede disfrutar y el otro que tiene menos. No, es para que descanse tu siervo, están igualados. Pero luego entonces el versículo 15 da la clave que importa, y es que ahora el sábado es asociado con un hecho histórico, ya no es la creación, sino la redención. Lo dice el versículo de Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Cada vez que el judío guardaba el sábado, recordaba y agradecía su liberación de la esclavitud de Egipto, al punto que hay autores que ya suponen que la misma liberación de Egipto se produjo un sábado, y entonces que cada sábado que se sucedía, pues les hacía recordar. Era como un cumpleaños para ellos como nación, para celebrar ese cumpleaños de haber nacido de nuevo, habiendo salido de Egipto. Bien, notemos que mientras llega a simbolizar la liberación de Egipto y la promesa de entrada a la tierra de descanso con sus logros temporales, ya vamos a ver los textos de Josué, capítulo 21, que nos habla que ahí se le dio reposo ya a la generación subsiguiente de aquella que Dios había maldecido, que no iban a entrar. Por último, además, con la venida de Cristo, el reposo de Dios llega a ser la plenitud de los propósitos divinos. Miremos cómo escribe el autor Jean Danielou, autor católico, cardenal, lo que va a decir acerca de esta relación del reposo de Hebreos y el sábado. Dice allí en su libro Sacramentos y Culto, en la página 267, lo siguiente: el texto de Hebreos 4, 10 y 11, ya lo hemos leído, pero lo repasamos nuevamente, que trata del reposo. Dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bien, ese texto que se acaba de leer ofrece un interés particular por el paralelismo que establece entre los tres sabatismos. Interesante que el autor hable de tres. El texto de Hebreos 4:9 habla de un sabatismos, pero lo conecta con tres, que están figurados por el sábado litúrgico, le llama él al sábado literal, al sábado carnal.
Este aparece en el judaísmo como una conmemoración de la creación y de su consagración a Dios. Dios pedía que se santificaran. Así que cada vez que el judío recordaba el sábado, recordaba pues en ese día la creación de Dios y además que a él se le pedía que se santificara, que se apartara, porque Dios dice, señal será entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy quien os santifico, yo os separo. El sábado pues es el vehículo para estar separados del pecado, aún de las prácticas mundanas, pero separados para servir a Dios también. Bien, además aparece como una conmemoración, dice aquí Danielu, de la entrada en la tierra prometida y de la realización temporal de esa promesa. Lograron el plan allí como nación de entrar en la tierra prometida. Pero estos dos simbolismos, tanto el de la creación, que el sábado rememora la creación, pero el sábado también rememora la liberación de Egipto. Estos dos simbolismos son a su vez prefiguración, dice Danielo, y profecía de otro sabatismo, de un séptimo día aún no realizado, que se realizará en Cristo, puesto que ese séptimo día está ya presente y hemos de apresurarnos a entrar en él. Pero lógicamente para este autor ese séptimo día, ese reposo y hay que entrar en él, es el domingo. Es como va a entenderlo más adelante. Lo cierto es que por la juxtaposición de los dos textos, Génesis 2.2, que trata del reposo en forma positiva, y del Salmo 95.11, que trata del reposo en forma negativa, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. El escritor de Hebreos provee una garantía inquebrantable para el pueblo de Dios. Puede compartir ampliamente a través de Jesucristo el propósito de la creación y la redención encarnadas en el descanso del sábado. Pero podrá afirmarse que en Hebreos 4 el sábado revela también un significado cuatridimensional, esto es, la vigencia de la observancia real, literal, actual del séptimo día como reposo. Si notamos, Danielo habla de una dimensión tridimensional y aquí estamos escuchando de una cuatridimensional. ¿Y qué significa? Tridimensional porque el sábado hace recordar la creación, hace recordar la liberación de Egipto y hace recordar el reposo final en la segunda venida de Cristo, el reposo del encuentro del creyente con su Salvador en la segunda venida. Pero cuatridimensional porque también nos hace recordar que ese sábado tiene una observancia actual, presente, literal, real. Se puede argumentar que dado que el autor de la epístola no está discutiendo la observancia real del sábado, sino más bien la permanencia y el cumplimiento de sus bendiciones, no se puede hacer ninguna inferencia con respecto a su observancia literal, piensan algunos. Ahí no se menciona alguna observancia literal, aunque sí ya vamos a ver, hay una mención y es en el versículo 10, pero escuchemos. Tal observación de que supuestamente no hay referencias a una observación carnal, apenas se justifica, ya que la epístola está dirigida a una comunidad judeo-cristiana que respetaba las prácticas judías, tales como el guardar el sábado. Esto está implícito en el esfuerzo realizado por el autor de Hebreos de afirmar la superioridad de la dispensación cristiana sobre la del antiguo pacto, así como por su profunda familiaridad con el culto judío. El hecho de que el autor no está involucrado en una defensa polémica de la validez de la observancia del sábado, sino en una exhortación a experimentar su bendición que permanece para el pueblo de Dios, como dice Hebreos 4.9, hace que su testimonio sea aún más valioso, ya que da por sentada su observancia. ¿Notamos? El autor de Hebreos no está polemizando que haya que guardar el sábado o que un nuevo día apareció en el horizonte, por lo cual hay que volver al sábado. No, no habla de ello, sino más bien que de un sábado que los judíos o judíos cristianos, que son los receptores de la carta, ya venían observando. Ahora lo que el autor de Hebreos quiere es extraer mensaje de esa observancia del sábado. De hecho, así como lo menciona en el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es una mención del sábado literal, corporal. En este caso, primeramente Dios el que lo guardó.
Pero luego entonces en el siguiente dice, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo, haciendo la conexión de tiempo entre la creación y cuando se escribe el Salmo 91, cuando David escribe allí, yo juro, no van a entrar. ¿Por qué? Porque había un reposo abierto, pero la gente indigna que no creyó no entró, pero los que creen entran. Y entran entonces en una comunión que arranca desde la creación con el primer sábado que Dios celebró. Lo que los destinatarios de la epístola necesitaban saber no era la obligación vinculante del mandamiento del sábado, sino su verdadero significado a la luz de la venida de Cristo, su nuevo significado. Esto es que el sábado entonces ya los vinculaba con el reposo, con aquello que Jesús había dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El sábado pues me enseña esa lección de que yendo a Jesús encuentro el descanso. Y efectivamente, no solamente el descanso físico, sino cuanto más el descanso del espíritu al estar en comunión con el Señor, lo cual es el objetivo propio del sábado. La mayoría de los comentaristas que interpretan el reposo sabático u observancia del sábado, el cual permanece para el pueblo de Dios, como dice Hebreos 4:9, como un cumplimiento futuro exclusivo para la segunda venida, no han captado la implicación de la exhortación para su presente observancia. Samuel Lowry, un autor, sugiere una explicación plausible muy interesante que trae el autor para el malentendido prevaleciente de la enseñanza de la epístola acerca del tema de guardar el sábado. La epístola ganó el reconocimiento canónico en Occidente alrededor del siglo IV, años 350 aproximadamente, solo mucho después de que hubieran existido iglesias formadas por hebreos convertidos. El resultado ha sido que los intérpretes gentiles que no estaban familiarizados con las circunstancias de los lectores originales de la epístola, han pasado por alto los puntos que fueron captados por los conversos judíos primitivos. Miremos el comentario que da Samuel Lowry en su explicación de la epístola a los hebreos, en la página 114. Dice así: después que los apóstoles murieron, la forma cristiana de esta verdad del Antiguo Testamento debe haber sido bastante desconocida en los círculos cristianos, a excepción de que esta epístola ganó gradualmente su camino hacia el reconocimiento canónico general. Lo que vamos a leer es que esta epístola era judeo-cristiana, con un lenguaje judío, con prácticas judías, y como la epístola lamentablemente fue resistida, y en Occidente, esto es en Europa, logró ser aceptada tardíamente, mediados del siglo IV, se perdió mucho. Quienes podían haberla entendido perfectamente, que eran los primeros lectores, pues esa gente fue decantándose, prevaleció el cristianismo gentil, el cristianismo judío cada vez se fue apagando, y este cristianismo gentil, que luego veremos, que por su discriminación antijudaica, mucha literatura que apareció en el siglo II y III, ello contribuyó a tomar más distancia de los cristianos hacia los judíos ortodoxos. Pero aquí que había un texto cristiano, pero con tinte judío, como era la epístola de los hebreos. En consecuencia, los lectores originales podían entender el contenido y aún lo del sábado más fácilmente, mientras que el gentil, cuando lo fue aceptando, va a leer el texto y se pierde mucho. Es lo que el autor nos intenta decir, porque ya la mente gentil está formada y ya está alejada de aquellas prácticas judías. Estamos hablando del siglo IV en adelante, de las prácticas judías del primer siglo. Bien, sigue más. Sigue Lowry diciendo: esto fue mucho después de que dejaron de haber iglesias formadas por hebreos convertidos y circunstancias como las que fueron los lectores originales de esta epístola. Este hecho hace posible que gran parte de nuestra epístola, y especialmente esta porción de Hebreos 4, su enseñanza más singular, el descanso de Dios como meta de salvación, sea leída con ojos gentiles, es decir, con hábitos de pensamiento que omitirían los puntos que serían absorbidos por los primitivos conversos judíos.
Es la interpretación gentil la que nos ha sido transmitida como tradicional. Este hecho debería hacernos recordar también que con nuestros mejores esfuerzos para ponernos en el lugar de los lectores originales, todavía no podemos ver y leer tan inteligente como estos primeros lectores. En otras palabras, el lector gentil cuando lee la carta de Hebreos, y especialmente el descanso, no logra ver el sábado, como sí lo hace el lector original. Esa es una gran pérdida que el lector gentil tiene, y especialmente quienes comentan la carta, que lo harán más adelante al ser aceptada canónica, mediados del siglo IV en adelante, hacen sus comentarios cristianos que escribieron muy buenos materiales, pero al comentar sobre el sabatismos de Hebreos 4, no lo asocian con el sábado literal como el autor quería hacerlo y los lectores originales así lo entendieron. Buen comentario entonces de este autor Lowry. Bien, cabe señalar que si bien la promesa tranquilizadora de un descanso sabático que queda para el pueblo de Dios y la exhortación a entrar en ese reposo puede sugerir un futuro cumplimiento de sus bendiciones, todo el pasaje también contiene varias indicaciones significativas de una experiencia presente de la guarda del sábado. En el versículo 3, por ejemplo, el escritor declara enfáticamente: porque nosotros los que hemos creído estamos entrando en ese descanso, o entramos. La forma personal entramos se refiere al escritor y lectores que habiendo creído, según Hebreos 4:3, entran en el presente al reposo que está calificado en el siguiente versículo como el descanso sabático de Dios disponible desde la creación del mundo. La fuerza de los dos hoy, semeron en griego, del versículo 7, también es significativa. Leemos pues Hebreos 4:7. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El hoy del Salmo en el que Dios renueva las buenas nuevas, de Hebreos 4:6, de su descanso indica al escritor que, dado que el evangelio del reposo sabático se volvió a ofrecer en los días de David, se extiende aún a los tiempos cristianos. La condición para aceptarlo es la misma: no endurezcáis vuestros corazones. Cuando escuchen esa voz, Hebreos capítulo 4:7. Esto no es un futuro, sino una respuesta presente del hoy a las buenas nuevas. De allí es que no coincidimos con Danielo, el texto que hemos leído hace rato, acerca de ese enfoque tridimensional del sábado. Esto es que nos recuerda la creación, nos recuerda también la liberación de Egipto y nos recuerda también el gran encuentro, reposo de la segunda venida entre el creyente y su Señor. Dijimos de una visión cuatridimensional y es un hoy, el sábado presente, ya que Hebreos 4:7 dice: si oís hoy su voz, métanse en ese reposo. ¿Sí? Esta respuesta resume bien el significado de la observancia cristiana del sábado actual, no futura. Recordémonos de la epístola de Pseudo Bernabé, capítulo 15, que estudiaremos más adelante en detalle. Él cree que se guarda el sábado cuando ya estamos en el paraíso. Allí sí, con manos puras y corazón limpio, se podrá guardar, pero mientras tanto no. Y él pues desanima el guardar el sábado, sino promueve la observancia del domingo. Recordemos, famosísima carta del año 130. Y ya entonces se calcula esa fecha. Vemos que es un argumento que se presenta para defender la observancia del domingo. Pero esto lo veremos más adelante cuando estudiemos a fondo el origen del domingo. Ahora estamos mirando ¿qué significa el sábado en el Nuevo Testamento? Jesús, su acercamiento al sábado, en este caso la epístola a los hebreos, luego un tema más, y entonces con ello avanzar después para ver por dónde entró el domingo a la comunidad cristiana. En el versículo 10 de Hebreos 4 leemos: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Eso se clarifica aún más por medio de la analogía entre el reposo de Dios y el reposo del hombre. Literalmente cuando dice el que ha entrado en el descanso de Dios, también descansa de sus obras como Dios hizo de las suyas. Y el descanso de Dios fue un descanso literal.
Lógicamente muchos cuestionarán, como lo hicieron los primeros padres, textos que hemos leído ya oportunamente, cómo el Dios del cielo se va a abstener de obrar 24 horas, un descanso carnal, o sea, eh, antropomórfico, literal, como el que descansamos nosotros. Bien, no obstante, el texto dice, y aún más, para complicar más, cito el texto de Éxodo capítulo 31, que se lo aprecia más en griego, pero hay buenas traducciones que lo traen, cuando dice 31:17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó. Y ahí el verbo que viene. En nuestra Reina Valera 60, que estoy leyendo, dice reposó. Pero el hebreo original trae otro verbo que significa cobrar respiro, respirar. Y da la sensación de alguien que está agitado, cansado. Otra vez, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y tomó respiro. Así dice originalmente, y así traduce en Biblia como la Biblia de Jerusalén. Buena traducción. Bien, a eso se refiere entonces Hebreos 4:10, que el que ha entrado en el descanso de Dios descansa de sus obras como Dios descansó de las suyas. No es que Dios tomó un respiro literal, aunque el texto lo dice, Éxodo 31:17, pero da a entender con ello que fue un descanso el que Dios tuvo, que Él no necesita descansar, como el hombre sí lo necesita, pero Él da el ejemplo para que el hombre haga lo mismo, tome su descanso, pero ese descanso es comunión con el Señor. O sea, recupera sus fuerzas físicas, pero cuanto más las espirituales, su mente, su espíritu turbado de 6 días de actividad, para que en el séptimo allí tenga su descanso del alma en comunión con el Creador. Dios empezó así su primer sábado en la creación y quiere que el hombre lo imite. Bien, no solamente el mandamiento del sábado así apunta en en Éxodo capítulo 20, sino que aquí en Hebreos 4:10, reitero nuevamente, estoy leyendo varias veces, es remarcar el pensamiento de que la vigencia del sábado aparece en Hebreos 4:10, que dice otra vez, porque el que ha entrado en el descanso de Dios, también descansó de sus obras, así como Dios de las suyas. Y no diríamos que se descansan espiritualmente, como decían los padres de la iglesia, textos que hemos leído e seguiremos leyendo. Aquí se está hablando de una imitación de descanso. Dios descansó de lo suyo en la creación, así también el hombre tiene que descansar cada 7 días. Bien, los dos verbos que se usa, ha entrado y descansó, no son futuros, sino pasado, pero con consecuencias hasta el presente, por la invitación que se hace con el hoy. Ya tanto en la versión de la Nueva Versión Internacional como en la versión de Serafín de Eusejo, ambos verbos se dan en presente. El que entra y cesa, ya que el contexto subraya la cualidad presente y atemporal del descanso de Dios. Leo entonces nuevamente de Hebreos capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo traducen entonces estas dos versiones, la Nueva Internacional y la de Serafín de Eusejo? Cuando dice 4:10, porque el que entra en su reposo también cesa de sus obras como Dios de las suyas. Bien. El hecho de no ver esto ha llevado a algunos a interpretar este reposo como el descanso de la muerte. Esto es en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Algunos creen que haya conexión acá, cuando dice el texto, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigan. Bien, entonces, que el que entra en su reposo, pues descansa, al estilo aquí de Apocalipsis 14:13, o que significa la futura herencia celestial de los creyentes. Esto difícilmente puede ser el significado que pretende dar el autor de Hebreos, ya que él está trabajando para demostrar que un reposo sabático aún permanece en el presente para el pueblo de Dios. Acordémonos que es la forma en cómo se expresa el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 9, cuando dice, por tanto, queda un reposo o sabatismos
para el pueblo de Dios. Entonces, no está hablando de algo futuro o que acontece cuando uno muere. El punto de la analogía en el versículo 10, que el que entra también cesa, no es las obras en sí mismas, ya que las obras de Dios son buenas, mientras que las del hombre son malas. Si nos fijamos en capítulo 6, versículo 2 de Hebreos, cuando dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos en verdad si Dios lo permite. Y versículo 1, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Más bien, la analogía se hace en términos de la imitación del descanso del hombre, al igual que el descanso de Dios en su trabajo. ¿Sí? Esta es una simple declaración de la naturaleza del sábado, dado que la cesación del trabajo es su elemento esencial, pues que está escrito que Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Capítulo 4, versículo 4 de Hebreos. Por lo tanto, el autor explica la naturaleza del reposo sabático o sabatismos que permanece para el pueblo de Dios al referirse a su característica básica. ¿Cuál es? El cese del trabajo. ¿Sí? Nuevamente, al unir capítulo 4, 9 y 10, ¿en qué consiste entrar en su reposo? Si el 4, 9 dice, por tanto queda un sabatismos o descanso sabático, traduce la Biblia de Jerusalén, para el pueblo de Dios, y que el que entra, ¿qué le pasa? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado. Entonces, entrar en el reposo es cesar de trabajar. ¿Qué significa entonces? ¿Está el autor de Hebreos meramente alentando a sus lectores a interrumpir sus actividades seculares en sábado? Que en esencia es lo que contiene el mandamiento, pero ¿es eso lo que él está trayendo? Si los judíos ya sabían, en este caso judíos cristianos. Recordemos que el libro abunda en la descripción de los servicios del judaísmo, del santuario, por lo tanto los lectores los conocían, pero eran lectores cristianos, judeo-cristianos. Siendo entonces judeo-cristianos, apenas necesitaban tal recordatorio. Además, esto solo da una idea negativa del descanso, y las bendiciones del descanso sabático difícilmente pueden ser solo una pura negación. Esto es cesar en actividades. Obviamente el autor atribuye un significado más profundo al reposo en el sábado. Esto se puede ver en la antítesis entre aquellos que no pudieron entrar en su reposo debido a su incredulidad, que aparece en el capítulo 4 de Hebreos, versículos 6 y el 11. Esto es infidelidad que resulta en desobediencia, en frente de aquellos que entran en el reposo por la fe, capítulo 4, versículos 2 y 3. Es decir, fidelidad que resulta en obediencia. El acto de descansar en el sábado representa entonces la interrupción del propio hacer para poder experimentar la salvación por la fe. Los creyentes, como lo dice Juan Calvino, deben cesar en su trabajo para permitir que Dios obre en ellos. Escuchemos el comentario que da el famoso reformador contemporáneo de Lutero, Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana. Allí, en el libro 2, 8:28, leo así. En primer lugar, el legislador celeste ha querido ilustrar al pueblo de Israel, bajo el reposo del séptimo día, el reposo espiritual con que los fieles deben cesar en su trabajo para dejar a Dios obrar en ellos. La segunda causa es que él quiso que hubiese un día determinado en el cual se reuniesen para oír la ley y usar sus ceremonias, o por lo menos lo dedicasen especialmente a meditar en sus obras, para que ese recuerdo ejercitase en la piedad y en lo que atañe a la gloria de Dios. Al descansar en sábado, de acuerdo a la semejanza con Dios, el creyente participa conscientemente en la salvación provista por el Señor. El descanso del sábado que queda para el pueblo de Dios, así leíamos que queda un sabatismos para el pueblo de Dios, Hebreos 4:9, no es para el autor de la epístola un mero día de holgazanería, sino más bien una oportunidad renovada cada semana de entrar en el reposo de Dios. Esto es, liberarse de los cuidados del trabajo para aceptar libremente, por fe, las bendiciones plenas de la creación, redención, que otorga el Señor.
Debería notarse, sin embargo, que esta experiencia sabática de las bendiciones de la salvación no se agota en el presente, ya que el pasaje nos exhorta a que procuremos entrar en ese reposo, Hebreos 4:11, retengamos nuestra profesión, versículo 14 ahora, porque algún día tendremos que atestiguar ante el juez, versículo 3. Miremos entonces 4, 13, 14 de Hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos ese reposo, porque hay que dar cuenta a aquel que juzga todas las cosas. Y esto significa entonces una retención de la observancia del sábado hasta que llegue el día del juicio. Esta orientación del sábado hacia el futuro corresponde a una experiencia anticipada de la redención final. Tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura rabínica y aún apostólica, el sábado es visto también como un tipo del mundo por venir. Recordemos las conclusiones de Teodoro Friedman en un estudio en que relaciona los textos del Antiguo Testamento y los textos rabínicos con el sábado y la era mesiánica. Lo mismo también con la concepción del pseudo Bernabé entre el sábado y el mundo por venir. Escuchemos los textos. En el caso de Friedman, cuando él dijo, Isaías emplea las palabras oneg, deleite, y honor, kabed, en su descripción tanto del sábado como del final de los días, es decir, de la era mesiánica. En Isaías 58:13, y llamarás al día de reposo deleite, es decir, oneg, y lo honrarás, esto es kabed o kavod. Y él luego en Isaías 66:11, en los días finales, en los días mesiánicos, usa las dos palabras. Y te deleitarás, oneg, en el resplandor de su honor o gloria, traduce nuestra Biblia, esto es kabed o kavod. Dice entonces Friedman, la implicación es clara. El deleite, oneg, y la alegría que marcarán el fin de los días están disponibles aquí y ahora por honrar kavod, el sábado. O sea, ambas cosas, honrando el sábado, tenemos deleite y alegría hoy para que cuando lleguen los días de la era mesiánica, es decir, la segunda venida, también tengamos deleite y alegría honrando allí al Señor. Y en la epístola de Pseudo Bernabé, cerca del año 130, en el capítulo 5, versículo 8, miremos la conexión que el autor hace entre sábado y el mundo nuevo. Por último, les dice, vuestros novilunios y vuestros sábados no los aguanto. Cita el texto y ahora el pseudo Bernabé comenta. Mirad cómo dice, no me son aceptos vuestros sábados de ahora, sino el que yo he hecho, aquel en el que, haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. Ese es el que yo quiero, refiriéndose al domingo. Muy extraña la conexión entre el sábado del Antiguo Testamento y la propuesta de honrar ese día octavo, porque el día séptimo es el sábado, el día octavo es como se llamó en el segundo siglo al domingo, continuación del sábado. Así la epístola a los Hebreos expresa la esencia de la observancia del sábado, es decir, la tensión entre la experiencia en el presente de la bendición de la salvación y la consumación escatológica al final del tiempo en la Canaán celestial. Miremos este autor, Alexander Balmain, en su libro Epístola a los Hebreos, la página 160 y 61, muy interesante comentario, cuando dice, el sabatismos felizmente conecta el fin del mundo con el principio, el de la creación, la consumación de todas las cosas, al final, con el estado primario de la creación. Notemos que va de cabo a rabo, con el final y con el principio. Denota el descanso ideal y por lo tanto enseña por implicación que los cristianos no solo tienen un interés en el evangelio del descanso, sino que por primera vez entran en un descanso que es digno de ese nombre. Dios descansó en el séptimo día, sábado, el de la creación. Y por la elección de este nombre, el escritor felizmente insinúa que es el propio descanso de Dios en el que los cristianos entran. Cristo descartó este sábado rabinizado y puso en su lugar un sábado humanizado, haciendo del bien del hombre la ley de la observancia
declarando que siempre fue lícito hacer bien y justificando la actividad benéfica al representar la actividad divina como incesante y el reposo divino, por lo tanto, como que está así relacionado. Buen comentario de este autor. Esta interpretación ampliada de la observancia del sábado en Hebreos 4 fue diseñada aparentemente para apartar a los cristianos judíos de una concepción externa y material de su observancia, darle el significado espiritual. No sabemos hasta qué punto nuestro autor conocía el material sabático de los evangelios, pero no podemos dejar de percibir en su interpretación un reflejo de la visión redentora de Cristo acerca del sábado, como ya se estudió. El significado de la permanencia del reposo sabático de Dios, el sabatismos de Hebreos capítulo 4, está bien implícito, por ejemplo, en las palabras del Señor en San Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque su trabajo, como ya estudiamos, está identificado con el sábado. Obras de salvación que representarán la comunión del hombre con el reposo de Dios. El descanso de Dios es, sin duda, su actividad salvadora ininterrumpida, diseñada para restaurar al hombre caído a sí mismo. Cristo, como aquel enviado por el Padre para redimir y restaurar al hombre, es la manifestación suprema del descanso de Dios. De ahí que la gran promesa de Cristo de otorgar descanso a todos los que vienen a Él, nos acordamos en Mateo 11:28, es la esencia del reposo sabático, o sea, sabatismos, disponible hoy para el pueblo de Dios, según Hebreos capítulo 4. Estas bendiciones de salvación que disfrutamos por fe aún ahora en sábado serán plenamente experimentadas al final de nuestra peregrinación terrenal cuando se produzca la segunda venida. El hecho de que en Hebreos 4 encontramos un reflejo de la visión de Cristo acerca del sábado como el tiempo para experimentar las bendiciones de la salvación, prueba que los cristianos primitivos conocían de las enseñanzas de Cristo como implicando no la abrogación literal, sino la valorización, la recuperación espiritual de este mandamiento, el mandamiento del sábado. Con esto estamos cerrando este capítulo de el sábado en la epístola a los hebreos de esta serie, sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado. Hasta que tengamos la siguiente emisión, gracias por estar allí escuchando y hasta entonces.